Vamos a ver uno de los elementos más útiles y que más utilizaremos a lo largo del curso y que de hecho si aprendemos su verdadera potencialidad pues le sacaremos mucho partido. Estoy hablando de los prefabs o de los objetos prefabricados. Vamos a ver qué son y cómo se construyen y cuáles son sus posibilidades. Bien, para ello voy a coger una escena vacía y voy a crear pues algunos elementos al azar, como por ejemplo un, un cubo, una esfera, la voy a poner un poquito más arriba, incluso la voy a escalar para que sea un poquito más pequeña. Ahí está. Podemos incluso añadir algo más, me da igual que un cilindro. También lo voy a escalar y lo voy a subir. Ahí está. Vale. Entonces, como podemos ver aquí, en mi ventana de jerarquía pues tengo tres elementos y vamos a suponer que un elemento prefabricado pues va a contener muchos elementos dentro siguiendo su propia jerarquía. Para entenderlo pues he creado esas tres en las que por ejemplo la esfera depende del cubo y a su vez el cilindro depende de la esfera. Así que bueno, usamos lo que ya conocemos como la jerarquía, de forma que si yo desplazo el cubo pues lógicamente todo lo demás se desplaza. Bueno, esto es solo un ejemplo pues para ver que realmente cuando creamos un prefabricado lo podemos crear tan complejo como queramos. Pues ahora mismo, si este elemento con sus hijos que están debajo lo arrastro a mi ventana de proyecto, que la tengo aquí debajo yo, en mi disposición de las ventanas, veremos automáticamente que aparece un elemento con el mismo nombre que el que habíamos llamado y con un iconito que es azul. ¿Qué significa? Que a partir de este momento es un prefab. De hecho, el elemento que teníamos en el escenario también ha cambiado su icono, indicando que es un prefab. E incluso la ventana del inspector veremos que ha cambiado y ahora aparece este menú, y aparte de algunas cositas más que en elementos o en GameObjects normales no aparecen, pues bueno, también indicando que es un prefabricado. Normalmente cuando hacemos esto, el GameObject que teníamos en la escena lo podemos borrar directamente, porque ya lo tenemos aquí. Y vemos ahí la apariencia que tiene y de hecho yo lo puedo llevar y esta es la potencia o la verdaderamente útil de un prefabricado, es que si yo lo traigo a la escena pues aparecerá y si lo traigo a la escena pues también y si lo traigo a la escena pues también y lo puedo traer a la escena tantas veces como yo necesite. Ahí tenemos lo que se llaman instancias del prefabricado. ¿Y dónde está lo realmente útil? Pues que yo, si me voy a mi prefabricado original, que lo tengo aquí en mi proyecto, y lo modifico, voy a darle aquí a Open Prefab, veremos que automáticamente la ventana de escena ya no estoy en la escena, sino que estoy editando ese prefabricado. Y aquí pues tengo acceso a los elementos primitivos de los que se compone el prefabricado. Ahí lo tenemos, igual que los había creado anteriormente en la escena. Eso significa que si en un momento dado pues yo veo que por ejemplo, este cilindro pues necesito un poquito más arriba o esta esfera la necesito un poco más ancha, y este cubo pues lo necesito también a lo mejor más ancho, lógicamente al modificar uno se modifican todos porque son hijos. Es decir, vamos a suponer que esto era exactamente lo que yo quería. Pues bien, como podemos fijarnos, me voy a volver otra vez a la escena. Si nos fijamos, todos se han modificado. Y esa es la verdadera potencialidad del prefab. Es decir, que modificando el prefab original, pues todas las instancias, aquí las vemos, que por supuesto él las ha numerado, pero puedo yo cambiarles el nombre, pues se han modificado. Pero vayamos más allá y entendamos que el prefab no solo puede albergar GameObjects o objetos en 3D, es que también puede albergar scripts. Ejemplo, vamos a hacer un prefabricado que se desplace de forma continua en uno de los ejes y veremos cómo automáticamente cualquier instancia que cree de ese prefab pues también se desplazará. Y para ello voy a crear un script
Le voy a llamar, pues, por ejemplo, prefab move, para entender que este es el script que va a hacer que el prefab se mueva. Si yo le doy también un doble clic al prefab que tengo en el proyecto, se me abrirá, como podemos ver ahí, y aparte de sus elementos, pues tiene por supuesto sus componentes, todos los que yo quiera, entre ellos, por supuesto, los scripts. Y si yo a partir de ahora pues escribo cualquier script, se aplicará al prefab original y a todas las instancias que cree. Es decir, que si yo le hago que se mueva de forma permanente, pues todas las instancias se moverán de forma permanente. Para aplicarle movimiento voy a introducir un concepto que no hemos visto en vídeos anteriores. Antes hemos visto a lo mejor cómo moverlo a través de la propiedad transform position de nuestros GameObjects, pero ahora vamos a utilizar otro método que incluye Unity para dentro también de la clase Transform, que es mucho más práctico a la hora de mover, que es Transform Translate, es decir, modifica su posición. Es un método al que solo le tenemos que decir hacia qué vector se tiene que desplazar y él se desplazará. De hecho, si yo ahora en mi prefab le aplico el método transform translate, automáticamente él me está diciendo que le diga hacia dónde se tiene que desplazar. Vamos a utilizar un vector 3, pero en vez de hacer una suma de vectores o hacer un cálculo de vectores o directamente crear un vector nuevo, aquí vamos a utilizar también otro método que está dentro de la clase de vector 3, que hasta ahora no hemos usado y que nos puede venir realmente bien. Por ejemplo, le voy a decir, si le decimos que utilice alguno de sus métodos, encontraremos que tiene métodos como left, como down, como up, que básicamente es, le voy a decir que se mueva hacia la izquierda, que básicamente es crear un vector 3 que mire hacia la izquierda del objeto al que le estoy añadiendo. Mucho más cómodo que andar creando vectores 3 a partir de la posición actual. Es decir, que acabamos de reducir en una línea pues algo que en anteriores ocasiones pues, nos había costado 2 o 3 líneas o incluso crear más variables. Ya está. Por supuesto, esto, si queremos que sea del todo preciso, deberíamos multiplicarlo por time delta time para que el movimiento sea independiente del número de fotogramas por segundo al que se está ejecutando el juego. Vamos a ver qué ocurre. Me vuelvo otra vez a la escena. Recuerdo que para volver del prefab a la escena lo tenemos aquí a la izquierda. Voy a la escena y creo una instancia de mi objeto. Me voy a poner frontalmente a mi objeto. Lo voy a mover un poquito para arriba. Ahí estoy. Y le voy a dar al play. Y ahí lo tenemos, desplazándose el objeto. Es un buen momento, ya que estamos, para ser también del todo precisos, que creemos, esto no tiene nada que ver con el tema de los prefabs del que estamos hablando ahora, pero no puedo evitar crear una variable a la que tenga acceso desde Unity, que sea de tipo float, que se llame speed y cuyo valor inicial sea a lo mejor 10, por supuesto con una F para indicar que es un float. Y este vector 3 que movía hacia la izquierda y que multiplicaba por delta time, pues a su vez también lo voy a multiplicar por la velocidad. Bueno. De forma que ahora mismo tengo un desplazamiento del objeto, pues aparte de que se moverá más rápido, también puedo controlar su velocidad a través del parámetro este. Incluso irle hacia que se mueva hacia atrás. Ya tengo un prefab, pero tenemos que recordar siempre que esto que tenemos aquí es una instancia del prefab que tenemos en nuestro proyecto y que hemos aprendido que podemos instanciarlo tantas veces como queramos. Y que todas las instancias
tienen ese script asociado. Es decir, que si le doy al play, todos los prefabs se moverán. Ahí están. Esto es interesante porque, si nos fijamos, cada una de estas instancias tiene el script asociado, pero yo en cada una de ellas le puedo cambiar el parámetro de velocidad. Y eso significa que se moverán a distinta velocidad cada uno. Ahí está. De hecho, es interesante porque si nos fijamos en las instancias que hemos creado de este prefab, veremos aquí arriba a la derecha una opción que cuando aplicamos algún cambio, en este caso hemos aplicado un cambio al parámetro de velocidad, pero bueno, podríamos aplicar cambios a cualquiera de sus componentes. Pues bien, si venimos aquí donde pone Overrides, nos permite pues aplicar ese cambio a el prefab original, como podemos ver. Lo vamos a comprobar otra vez. Voy a seleccionar cualquiera de esas instancias, le voy a cambiar la velocidad a 6. Él automáticamente me detecta que ha habido un cambio, en este caso en el script. Le digo que aplique esos cambios al prefab. Y si me voy efectivamente al prefab original, veremos que efectivamente ahora tiene una velocidad de 6. Así que bueno, cambiando una instancia podemos incluso esos cambios que le hagamos aplicarlos a la... Bien, hemos visto cómo un elemento prefab pues lo hemos cargado en la escena de forma manual, pero eso no es lo ideal, o por lo menos no es lo más práctico, porque imaginémonos que voy a tener un NPC con toda su complejidad, sus hijos, su jerarquía, sus scripts asociados, y voy a crear 100 NPCs en la escena y además les voy a decir que vayan saliendo de forma aleatoria. Lógicamente eso no lo puedo hacer manualmente, así que tengo que recurrir a código. Vamos entonces a aprender a cómo instanciar prefabs directamente desde código, y es bastante fácil porque hay una función en Unity que hace exactamente eso. He borrado los prefabs que había instanciado porque voy a hacerlo mediante código. Ahora, eso sí, pero fijémonos que para instanciar un objeto, por ejemplo, me gustaría hacerlo desde ningún sitio. Es decir, no quiero asociar este script a un GameObject en concreto, porque lo que quiero hacer es crear prefabs. No quiero afectar a un GameObject en concreto. Por eso, y aquí es donde nos viene bien, y lo usaremos muy a menudo, como ya he comentado alguna vez, los Empty Objects, los Create Empty. Y de hecho, es muy importante cambiar el nombre. Por ejemplo, yo voy a llamar Prefab Generator. Bueno, lo podéis llamar como queráis, pero esto me sirve a mí para indicar que esto no es más que un objeto vacío que sirve para generar prefabs. Y ahí es cuando, por ejemplo, le asocio un script. Voy a crear un nuevo script. Le he llamado igual que al GameObject, pero vamos, no tiene por qué llamarse igual. Y voy a asociar ese script como un componente de ese objeto vacío. Vale. Ahí lo tengo. Bien. Voy a eliminar la función de update porque no voy a generar prefabs en cada fotograma, eso sería una locura. Para eso veremos las corrutinas en otro vídeo. Pero sí que lo voy a hacer al principio, es decir, que cargue cuando empiece el script. Entonces, ¿cómo se crea un prefab? Pues bien, un proceso bastante sencillo. Primero le tenemos que decir cuál es nuestro prefab, es decir, cuál es el GameObject que contiene el prefab. Y para eso, pues, crearemos una variable, en este caso de tipo serializada, porque quiero acceder a ella desde Unity, de tipo GameObject, por supuesto, y le damos un nombre, me da igual, como myPrefab, indicando que este es el prefab que vamos a instanciar. Lógicamente, al ser serializada, si fuese pública también ocurriría lo mismo. Pues efectivamente veremos, voy a acceder, ahí está, me está pidiendo que cargue aquí un GameObject, que ya hemos visto varias veces, que realmente podemos buscarlo o arrastrarlo, y en este caso lo voy a arrastrar desde la ventana de proyecto, indicando que este es el GameObject que necesito instanciar. Y una vez que ya está vinculado a esta variable, pues ya podemos usar el método que viene por defecto en Unity, que es
bueno, no lo voy a pronunciar porque no quiero hacer el ridículo, pero es instanciar en inglés. Ahí lo tenemos. Y bien, nos pide el objeto que queremos instanciar. Pues ahí lo tenemos, el que acabamos de crear. Esta variable que contiene el prefab. Y con eso ya funcionará. Si le doy a play, si todo va bien, de repente aparecerá mi prefab aquí en el centro, ahí lo tenéis, y para allá que se va. ¿Vale? De hecho, lo voy a repetir, fijémonos en la ventana de jerarquía como de repente aparece él solo una instancia, ahí. Eso ya está bien, pero lógicamente lo ideal es decirle dónde quiero que lo instancie. Para eso, el método de hacerlo es un poco dando una vuelta, pero el prefab necesita un objeto de referencia. Es decir, decirle dónde tiene que instanciarse, y para eso necesita algún objeto en la escena. Yo ya lo tengo. Tengo este empty object, que realmente no hace nada, solo es para generar el script. Pues le puedo decir que lo instancie aquí. Para eso necesito su posición. Y la posición en Unity lo marca el método, el componente transform position. Pues vamos a ello. Voy a crear en el empty object, en el script que genera el prefab, de nuevo también una variable serializada para poder acceder a ella, y esta vez no es de tipo GameObject, sino de tipo transform. Es decir, no necesito un objeto completo, sino solo sus parámetros de transform. Y le voy a llamar, por ejemplo, initPos, de posición inicial. Y ahora, aquí, donde le he dicho que instancie el prefab, le digo, coma, y automáticamente me pide una variable de tipo transform, que la tengo aquí. Aunque todavía no la he asociado a ningún objeto. Lo voy a hacer ahora, es decir, veis que aquí, donde ya había asociado el cubo, ahora aparece una nueva variable que es posición inicial, una variable de tipo transform, y luego voy a decir, ¿qué parámetros de transform? Pues el que tiene este objeto, y lo arrastro. Es decir, que ahora mismo esa variable tiene las coordenadas que tiene aquí de posición. Bien, y eso significa que ahora mismo si lanzo el juego, veremos que la instancia aparecerá justo donde está ese objeto. Ahí está, y ya sale disparado. Comprobación, voy a mover mi objeto de referencia. Lo voy a poner aquí. Pues ahora mismo si lo lanzo, veremos que efectivamente se instancia ahí. Pero vamos a hacer un pequeño truco de magia. Yo he instanciado un objeto, pero ¿y si quiero instanciar, por ejemplo, 10 objetos cada uno en su posición? Bien, ahora mismo le hemos dado dos parámetros al método de instanciar, que es qué objeto o qué prefab quiero instanciar, y el segundo parámetro que era de tipo transform, indicándole pues todos los parámetros que tiene transform, es decir, el objeto de referencia, su posición y su rotación principalmente. Pero el método de instanciar permite otra modalidad, que es con tres parámetros. El primero, el prefab que quiero instanciar. El segundo ya no es un objeto de tipo transform, sino un vector 3, es decir, una posición concreta en el espacio. Y tercero, una rotación concreta en el espacio, en este caso medido con cuaterniones, que los veremos más adelante, pero que ahora nos tenemos que enfrentar a ellos. Vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, crear un objeto en la posición donde está el objeto de referencia, un poquito más a la derecha, otro poquito más a la derecha, otro poquito más a la derecha, así 10 prefabs seguidos que lógicamente se moverán a la par. Vamos a hacerlo. En este caso, me voy a ir un momentito al código. Y algo que tenemos que entender es que esto que le he pasado aquí como segundo parámetro es una posición, una variable de tipo transform, es decir, que tiene tanto la posición como la escala. ¿Vale? Es fácil verlo en Unity porque está aquí. Una variable de tipo transform tiene posición, rotación, escala, es decir, que tiene todos esos parámetros. Pero si yo le digo un atributo que es el de posición, esto ahora mismo es un vector 3. Así que me está pidiendo ahora otro parámetro, porque le he dicho dónde está la posición, pero le tengo que decir también cómo está la rotación. Eso, insisto, es un cuaternión. De momento quedémonos en que
la clase Quaternion admite un método muy práctico, que es el de identity, que significa sin rotación. Es decir, como si le pasásemos un objeto de tipo Quaternion, pero vacío, sin ningún tipo de rotación. Entonces nos viene muy bien cuando no queremos aplicarle en rotación alguna. Pues esto ahora mismo funcionará lo mismo. ¿Vale? Si yo ahora mismo lanzo, veremos que la instancia aparecerá efectivamente en el objeto de referencia. Pues vale, vamos a... Y ahora quiero que prestemos atención que esto es un vector 3. ¿Vale? Entonces, vamos a jugar con ello. Voy a crear una variable, en este caso no me importa que sea privada, de tipo vector 3. Le voy a llamar new position, es decir, dónde se va a desplazar en cada vuelta. Y ya está. Y ahora vamos a aplicar algo de lo aprendido anteriormente en programación, que es, por ejemplo, un bucle. Mientras n sea 0, n sea menor que 10, súmale 1 a n. Acabamos de crear un bucle de 10 veces. Si yo ahora mismo pegase esta línea, tal cual está, a ese bucle, crearía 10 instancias, pero en el mismo sitio. Vamos a comprobarlo y además lo vamos a mirar aquí fijándonos en la jerarquía, porque de repente aparecerán 10, ahí están, mis 10 instancias, todas allí corriendo, en la misma posición y demás. Lógicamente eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que en cada vuelta de mi bucle se cree una nueva posición. El new position, por ejemplo, es igual a la posición inicial. Por ejemplo, mi objeto en cada vuelta necesito sumarle una cantidad que vaya subiendo, pero es que ya la tengo aquí, porque aquí n vale 0, en la siguiente vuelta valdrá 1, en la siguiente vuelta valdrá... Entonces lo único que tengo que hacer es crear un vector 3, una nueva instancia, le voy a llamar cambio de posición, y esto es un nuevo vector 3 cuyo valor es n, 0 y 0. ¿Qué acabo de crear? Un vector 3 en el que en la primera vuelta valdrá 1, 0, 0, o sea 0, 0, 0, en la segunda vuelta valdrá 1, 0, 0, en la tercera 2, 0, 0. ¿Qué significa? Que si yo a la posición inicial le sumo ese vector 3 que acabo de crear en cada vuelta, pues en cada ciclo se moverá 1 en X. La zona donde se instancia mi prefab. Y bien, y lógicamente cuando le hemos dicho dónde se tiene que instanciar, pues ya no es la posición del objeto de referencia, sino la nueva posición, que es un vector 3. Vamos allá. Si todo va bien, se instanciarán 10 prefabs, cada uno desplazado 1 en X. Vamos a comprobarlo. Ahí están. Mira, parece un tren. En este caso he usado el valor de n porque lo tenía aquí, pero de nuevo hemos aprendido cómo son los bucles, es decir, que si n no me gusta, pues yo puedo crear mi propia variable. Es decir, que decirle que la variable i es igual a 0 y en cada vuelta de ciclo le digo que i es i más 2. Os recuerdo que esto es un atajo de decirle que sume 2 a i. Así que aquí en vez de decirle n, pues le puedo decir i, y ahora mismo se instanciarán con 2 de diferencia en el eje X. Vamos a ver. Ahí están. Y todos desplazándose a la misma velocidad. Bien, espero que entendamos
toda la potencialidad que tiene esto, porque imaginemos que, por ejemplo, tenemos un juego de plataformas en las que lo que tengo que hacer es que cada cierto tiempo aparezca una plataforma nueva, o un juego en el que tenemos que evitar obstáculos, en los que les puedo decir que cada cierto tiempo aparezca un nuevo obstáculo, pero necesito ponerlo en una situación a lo mejor aleatoria, y en ese caso, pues igual que hemos creado vectores aquí 3, podemos crear vectores cuyo valor sea aleatorio. Pero me interesa que quede muy claro cómo es un prefab, sus potencialidades y cómo se instancia, y ya veremos pues qué de cosas podemos hacer con ello.